Primera a los Corintios. Capítulo 1. Versículos 26 al 31. Vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios, la cual es santa, la cual es digna, la cual es bendita. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, hemos llegado al momento, Señor, en que escucharemos tu palabra predicada. Reconocemos ante nuestra debilidad que te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nuestro duro corazón. En este corazón que es engañoso. En este corazón que a veces tiene ciertas inclinaciones a pecar, a tergiversar tu palabra, a no abrazarte, a no abrazar tu cruz, a no abrazar tu gracia. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos. Por eso te rogamos hoy que abras nuestro corazón, que unjas este mensaje, Señor, que hables con poder. Que nos hables, Dios, que quebrantes nuestros corazones, que nos animes, que nos exhortes, que nos fortalezcas, que tu palabra penetre en nuestro corazón como esa espada que es, esa espada de dos filos que penetre partiendo nuestra alma, Señor, que discierna nuestros pensamientos, que discierna las intenciones de nuestro corazón, para que entonces podamos responder a ella de una manera digna, de forma que te glorifiquemos con nuestras vidas, porque de nada sirve que tu palabra sea predicada si no hay una respuesta a ella. Sé tú el que obre esta respuesta. Padre, pongo mi vida en tus manos, pongo mi voz, pongo mis pensamientos, pongo todo lo que soy como un instrumento en tus manos. Te suplico que tengas misericordia, misericordia de mí, misericordia de tu pueblo. Háblanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que estamos considerando en esta mañana es un pasaje que me ha estado dando vueltas durante mucho tiempo, que el Señor ha estado hablando personalmente a mí durante mucho tiempo, que el Señor me ha permitido preparar para predicarlo en esta mañana. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes creemos que somos? ¿Quiénes creemos que somos que nos da permiso de tener
a veces actitudes, acciones que nos ponen en un plano que pareciera que nos consideramos algo que no somos. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Por qué nos lastimamos unos a otros? ¿Por qué lastimamos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué me atrevo a levantar juicio contra mi hermano? ¿Qué me hace creer que el hermano, amigo, visitante no merece que yo le dirija la palabra, que lo salude, que lo invite? Que a lo mejor este visitante lleve meses en la iglesia y ni una sola vez me haya acercado a él. ¿Quién me creo que soy? Y esta pregunta la hago en primera persona porque yo soy aquel al primero que el Señor le dijo para hablar esta palabra. ¿Quién te crees? Imagínense una iglesia que fue fundada por una persona, un pastor de preeminencia, un gran orador, que tenía gran conocimiento. Funda la iglesia y después de 2 años se va y deja a otra persona a cargo. Y esta iglesia la empieza a liderar esta nueva persona, quien es una persona con mucha elocuencia al predicar, que también tiene conocimiento, es muy popular. Después esta persona también se va porque son personas del ministerio que se dedican a fundar iglesias, y queda otro pastor que también tiene mucho conocimiento. Y entonces en esta iglesia de repente hay unos que dicen: no, yo prefería al primer pastor que estuvo en esta iglesia, a mí no me gusta este nuevo pastor ni el anterior. Y otros dicen: no, a mí me gusta el otro, el segundo, porque era más popular y hablaba directo al corazón y te quebrantaba. Y hay otros que dicen: no, pero este tiene más conocimiento. Y hay otros que dicen: no, yo no le voy ni a este ni al otro, yo le voy a Cristo solamente. Y se creen más espirituales. Y así en medio de estas discusiones, de este orgullo, de esta jactancia, yo le pertenezco a este primer pastor, yo le pertenezco a este otro, comienza a haber en esta iglesia división, se comienzan a lastimar unos a otros, porque lamentablemente empieza a haber jactancia entre unos y entre otros. Pero peor, esto empieza a ser mal testimonio para los de afuera, para la gente del mundo. Imagínate esta iglesia. No necesitas hacer un gran esfuerzo, porque te voy a decir algo. Esta iglesia está aquí en la Biblia, y es la iglesia de Corinto. Así era la iglesia de Corinto. Unos decían: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Y se jactaban: yo tengo más conocimiento, yo tengo más amor, yo tengo más dones y talentos, yo sirvo más, yo vengo a evangelizar, yo pertenezco a esto, yo pertenezco al otro. Y había jactancia y se empezaban a mirar unos por encima de otros. Y era tal su jactancia, era tal su arrogancia, que cuando había pecado no lo podían ver. Y como no lo podían ver, no lo disciplinaban. Eso es lo que está sucediendo en el contexto de esta carta, de lo que acabamos de leer. Pero además de este claro ejemplo en las Escrituras, ¿pudiera ser que esto le llegara a pasar a la iglesia? No solo a la iglesia en general, que sí, pues, por supuesto pudiera ser. Vemos a unos que dicen: oh, yo soy calvinista, oh no, yo soy arminiano, no, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy de Spurgeon, yo soy de Zwinglio, yo soy de Hipona.
Yo soy de Lutero. Ah, no. Nada de eso, nada de doctrinas. Yo solo soy de Cristo, aleluya. Y hay división en la iglesia general del Señor. ¿Por qué? Por la jactancia. Pero será que nuestra iglesia local, la que nos atañe directamente, la que nos abraza, en la cual el Señor nos ha sembrado, será que puede llegar a suceder esto? Si en la iglesia en general está sucediendo, puede suceder en una iglesia local. Y puede estar sucediendo en esta iglesia local de manera individual. Porque todo comienza con individuos, ¿cierto? Y comienza poco a poco. Y es por eso que hoy hemos de escuchar esta palabra. Es mi deseo que a través de la exposición de este texto quede claro una sola cosa. Dios escogió a lo peor para que su única gloria y jactancia sea Cristo. Dios escogió a lo peor para que su única gloria y jactancia sea Cristo. El primer punto a desarrollar será este. Dios escogió a lo peor para que no haya jactancia. Comienza nuestro texto en el versículo 26, en la primera parte diciendo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La versión de las Américas dice: mirad vuestro llamamiento. Es decir, está llamando la atención de los hermanos a que volteen a ver el momento en el que el Señor los salvó. Es decir, ¿quién eras en el momento en que el Señor te llamó? ¿Quién eras en el momento en que el Señor te salvó? Y comienza diciendo quiénes no eran. ¿Quiénes no eran? Dice, no eran sabios ni muy preparados académicamente. Está hablando a esta iglesia de Corinto. Ustedes, dice, no eran sabios, no eran muy preparados académicamente. Y si acaso lo estaban, poderosos no eran, les dice. Dice ese versículo: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, eran débiles, eran enfermos, pobres, habían muchos mendigos, habían esclavos, etc. Ni tampoco eran de la nobleza, les dice el apóstol en este momento. Eso es lo que no eran. No eran nada de eso. Comienza dejándoles claro que de dónde lo sacó el Señor, en dónde están, en qué punto de su vida estaban. Y es un importante llamado para reconocer y recordar nosotros quiénes éramos y quiénes somos aún en un sentido terrenal. ¿Recuerdas cuando el Señor te llamó? ¿Necesitas a veces ser recordado de esto? Yo sí lo necesito. Sí necesito ser recordado de quién era y quién soy en un sentido terrenal. Y lo necesito más a menudo, necesito recordarlo más a menudo de lo que me gustaría reconocer. ¿A qué me refiero? A menudo hay jactancia en mi corazón. Dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Ok, ya les dijo quiénes no eran. Ahora les va a decir quiénes sí eran ante el mundo. ¿Sí? Ante el mundo ellos eran necios. La palabra necios es una palabra que sustituye muchas veces a tontos, insensatos. Eran débiles, les dice. Ustedes eran débiles.
eran de lo vil, de lo menospreciado, o muchas traducciones dicen lo despreciado, no solo menospreciado, lo que desprecia, lo que despreciaban. Dice lo que no es decir, no eran prácticamente nada para el mundo. El mundo podía seguir sin saber de su existencia, sin importarles su existencia. Y vuelvo a preguntar, ¿en qué condiciones estábamos? ¿En qué condición estabas cuando te llamó el Señor? ¿Eras por este mundo considerado tonto? Tal vez ignorante, porque no tuviste un gran grado de estudios. ¿O eras necio? ¿Tomabas decisiones absurdas y torpes que te llevaban al hoyo? ¿Así eras? O tal vez, triste y lamentablemente, en aquel momento cuando llegó el Señor a tu vida, en ese momento, la gente abusaba de ti constantemente. Se burlaban, ibas de un lado a otro huyendo de que te pudieran hacer daño diferentes personas debido a tus debilidades, debido a tus defectos, a tu falta de talento, debido a que eras frágil, a que te veían frágil porque creciste en una condición vulnerable y abusaban de ti, y fue en el momento que el Señor llegó a ti. Tal vez eras eso. Tal vez eras presa de los abusadores, de los malvados, y sufrías herida tras herida en tu corazón, o incluso hasta en tu cuerpo. O tal vez eras de los que abusaban, eras de lo vil, eras de lo que es considerado lo peor de la sociedad: ladrón, engañador, burlador, abusador, etcétera. O tal vez fuiste despreciado o menospreciado por tu condición pobre, con vicios. Se te dificultaba relacionarte con los demás por cualquiera que sea la razón, y entonces te menospreciaban. Podríamos, hermanos, enunciar muchos ejemplos y diversas condiciones en una lista interminable. Lo cual al final, lo que hace el apóstol es resumirlo de esta manera. Usa el término: eras lo que no es. Es decir, para este mundo tú no eras nada. Les recuerda eso a los congregantes de Corinto. Recordemos cuál es el contexto. Ellos se jactaban. Ellos estaban en una posición de somos lo mejor, la crema innata del cristianismo. Somos la iglesia más bíblica. Aquí convivimos gentiles con judíos de una manera perfecta. Tenemos tanto conocimiento, se han manifestado los dones de una manera tan grande. Había jactancia y había arrogancia, lo cual fue una puerta para el pecado. La jactancia y la arrogancia fue una puerta para el pecado en esta iglesia. En tu condición, tal vez tus jefes te recordaban a menudo, o tal vez tus amigos de la calle o de la escuela, o tal vez tu propia familia, una y otra vez, de diferentes maneras, te hacían que te acordaras, no eres nada. Tal vez así era tu situación cuando el Señor llegó a ti. Y si no eran ellos los que te lo decían, y tal vez tú eras una persona de aparente éxito, donde pasabas el día, donde la gente te rendía pleitesía y te decía, oh, te alababa, tú llegabas a la cama en la noche en tu soledad y tu cerebro te decía, no eres nada. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en este momento. Y es lo que el Señor nos dice en este momento. Voltea a ver el momento en el que te llamé. ¿Quién eras? Y vemos que en nuestro texto hay un doble objeto en que Dios haya escogido este tipo de personas. Recordemos lo débil, lo necio, lo menospreciado. Dice,
el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces eligió lo necio para avergonzar a los sabios de este mundo. Eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Y en términos generales, a quienes este mundo les dice, tú no eres nada, esos deshacen, destruyen lo que este mundo tiene por todo. Pero ¿cómo es esto? Versículos antes, en el versículo 18 dice que este mundo se vuelve loco al considerar el evangelio. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Para el pecador el evangelio es locura. Pero si todo el poder, todo el dinero, el gobierno, la autoridad me da una posición firme en este mundo, ¿cómo puede ser que no me dé nada delante de Dios? Es una locura. ¿Cómo puede ser que mi popularidad, mi influencia sobre los demás me pueda dar algo ante gente débil, ante todo el mundo y nada delante de Dios? Es una locura. Para el pecador es una locura. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? ¿Cómo que no tengo que ir a la basílica? ¿Cómo que no tengo que ir a Jerusalén? ¿Cómo que no tengo que ir a la Meca? No entiendo. Nada. Que yo no puedo hacer nada, no puede ser. He construido mi vida haciendo. No puede ser que vengas y me digas que no se trata de hacer nada. Así pasó con Nicodemo. Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, se acerca a Jesús preguntándole cómo puede ganar el reino, cómo puede llegar al cielo. Y Jesús prácticamente le dice, lo has hecho tan mal que necesitas nacer de nuevo. Así es el mensaje para esta gente, lo estás haciendo mal. No se trata de eso, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? Es una locura para el mundo. Por eso lo que no es, destruye lo que es para este mundo. Lo que el mundo tiene por certeza, queda destruido. Hermano, ¿te has encontrado con personas que tienen una arrogancia y una seguridad de que son buenos y de que eso les va a dar el paso ante Dios? Y que si les presentes el evangelio dicen, no puede ser eso. No, porque yo he hecho mucho. Yo he hecho mucho. La primera vez que yo me acerqué a un amigo con el cual conviví muchos años, a él lo conocí cuando él era un adolescente como de 11 años y yo tendría a lo mejor 17, 18 años. Yo servía en la iglesia, dirigía a un grupo de jóvenes de aquí para allá, hacíamos esto, hacíamos lo otro, íbamos a evangelizar, predicábamos, íbamos de misiones, tantas cosas, tanto activismo. Y de repente cuando le digo a este chico que ya era un joven maduro, a mis 30 años, le digo, ¿sabes qué? Yo en ese tiempo no era nada. Yo en ese tiempo estaba perdido. Hoy he nacido de nuevo y el Señor me ha salvado a los 30 años. ¿Y saben qué? Él me dijo, no puede ser. No, así no puede ser. Y se enojó. No puede ser que todo, yo lo que vi, ese Pablo que vi haciendo tantas cosas de quien yo tomé ejemplo, no era alguien salvo. Digo, pues no, porque no se trata de hacer. No se trata de todo lo que puedas hacer. Para la gente es locura. Y este mensaje destruye los paradigmas de este mundo. Hace que toda jactancia y que toda arrogancia se caiga al suelo y por debajo del suelo. El Evangelio prácticamente dice, todo aquello que tienes, esa posición,
ese lugar de preeminencia, esa autoridad que tal vez puedas tener, todo aquello que ofreces, todo aquello de lo cual te buscas jactar en este mundo, para Dios no sirve de nada. Tu supuesta sabiduría, tus estudios, tu grado académico, tu puesto de poder en el gobierno, tu dinero, tus influencias, tu fuerza física, tu linaje, nada de lo que se te ocurra puedes presentar delante de Dios, ni te sirve para jactarte. Pero tampoco todo lo que haces en la iglesia, ninguna gran iglesia gigantesca, ningún ministerio próspero, ninguna cantidad enorme de libros que puedas leer, te puede dar para jactarte delante de Dios. ¿Qué es lo único que puede permanecer firme delante de Dios? Porque todas estas cosas que he mencionado, si las pones delante de Dios, son como una ramita de paja que se cae al mínimo viento. Así es, así son todas las cosas de las que este mundo pudiera jactarse. ¿Qué es lo único que se mantiene firme delante de Dios? Dice el versículo 23, Cristo crucificado. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Solo Cristo, solo la obra de Cristo crucificado puede permanecer delante de Dios, y esto vuelve loco al mundo. Rompe con sus esquemas, derriba sus estructuras, deshace sus estrategias. Oh, decían los babilonios, vamos a construir una torre para que lleguemos al cielo. Ni siquiera necesitó el Señor destruir la torre. Lo hizo así y dejaron de entenderse entre ellos. Derriba todo lo que este mundo construye y es estrategias para ganar un lugarcito en el cielo. Ojalá con esto que haga tenga un jacalito en una nube con una arpa a un lado. La obra maravillosa y perfecta de Cristo es lo único sabio que podemos presentar delante de Dios. Por eso en el versículo 19 menciona una profecía de Isaías cuando dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Durante muchos años, la gente, siglos, construyendo mecanismos religiosos que te darían una esperanza falsa de lo que habría después de la muerte. Y los grandes sabios ideaban mitos, ideaban estrategias. Y desde este entonces el Señor, por medio del profeta Isaías, está diciendo, eso quedará destruido. Porque la verdad destruirá esas estratagemas. Dice, y el entendimiento de los entendidos, todo aquello que acumularon como conocimiento, será desechado. Así que por un lado, lo sabio de este mundo, lo fuerte, lo que se jacta en este mundo, es avergonzado por lo que ellos mismos consideran necio, débil. Lo que este mundo dice que eso no vale nada. Dios dice, eso es lo único que vale. Y por otro lado, Dios escogió a este tipo de personas para que nadie pueda jactarse en su presencia. Cuando lleguemos delante de Dios, nadie puede decir ni argumentar nada que lo haga digno de estar delante de Él. Ningún nivel de estudios, ya lo dije. Ningún gran ministerio poderoso. Ninguna gran cantidad de invitados a la iglesia. Ninguna gran cantidad de libros que leíste. Y dominio sobre las doctrinas, sobre los puritanos.
etcétera, etcétera. Nada de qué jactarse delante de Dios. Él es un Dios santo, un Dios eterno, un Dios poderoso que contiene todo en su mano. ¿De qué podremos jactarnos? Pero hay otra pregunta. Si delante de Dios nadie se puede jactar, ¿por qué pareciera que delante de los demás sí pudiera haber jactancia? ¿O sí hay jactancia? Oh, es que yo tengo mucho conocimiento reformado, dicen algunos. Sé mucho, leo mucho, conozco a todos los puritanos, ya leí la Biblia completa 3 veces, 4 veces, estudié griego, hebreo, en este y otro seminario, etc. O tal vez, antes la verdad yo era muy egoísta en mi vida pasada, pero ahora soy buena persona, soy muy lindo y amable, siempre busco hacer bien, ayudo a mi familia, sirvo en la iglesia, leo la Biblia, oro, no veo cosas en la computadora o en el cine que no edifiquen mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto al final dice, gracias a Dios. ¿De verdad creemos que está dando gracias a Dios o en realidad se está jactando de algo que está haciendo en sus fuerzas esta persona? ¿Será que llegamos a ser así? ¿Por qué no nos acercamos a los nuevos y los saludamos? Les hacemos plática. Demostramos este amor que decimos tener. Y no solo a los nuevos. Hermanos, muchas veces no nos acercamos a quienes tienen años en la iglesia. Es más, no los conocemos prácticamente. Somos una iglesia pequeña en realidad, ¿a poco no? No tenemos los cientos de personas. Pongámonos a pensar. ¿Quién está a mi lado? Izquierdo, derecho. ¿Quién está enfrente de mí? Atrás. 2 filas adelante. ¿Lo conozco? ¿Conozco a su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Sus necesidades de oración? ¿Conozco sus luchas? ¿Oro por él? ¿Oro por ella? Hermanos, ¿de verdad nos comportamos como un cuerpo? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Cabe la posibilidad de que dentro de estas acciones o actitudes, lo que haya detrás sea orgullo y jactancia. ¿Quiénes éramos antes de que el Señor nos salvara, hermanos? Éramos de lo necio, éramos de lo débil, de lo vil, de lo que el mundo despreciaba, de aquellos que el mundo decía, tú no eres nada. No podemos jactarnos de nada. Es que yo soy de los escogidos de Dios. Pues mira, que cuando dices que eres de los escogidos de Dios, estás al mismo tiempo diciendo, yo soy de lo peorcito. Porque el Señor dice que es lo que escogió, ¿cierto? Pero lo peor es que esto no solo afecta a la iglesia, así como en Corinto, afecta a aquellos que aún no han sido salvados. Nuestra jactancia nos hace estar cómodos en nuestro destino de vida eterna y sin deseos o preocupación porque alguien más se salve de ese destino de muerte eterna. Cuando no evangelizamos, prácticamente estamos diciendo, yo fui digno de ser escogido. Ellos no son tan dignos como yo. ¿Quiénes somos para decir eso? ¿Quiénes somos? ¡Qué arrogancia! ¡Qué jactancia! Esta reflexión no es para que nos pongamos a pensar, ¿quién de la iglesia es así? ¿A quién he visto con esa actitud? ¿A quién he visto que es de esta manera? ¡No! Es para que yo me ponga a pensar, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué estoy cayendo que se ha movido por mi orgullo y mi jactancia? ¿Qué debo hacer en virtud de esto? Así que bueno, nuestro punto primero fue Dios escogió lo peor para que no haya jactancia. Ahora el siguiente punto es Dios nos ha unido a Cristo para que Él sea todo en nosotros. Dice el versículo 30, mas por Él estáis todos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Este versículo nos habla de una doctrina sumamente importante para el creyente. Y esta doctrina es la doctrina de la unión con Cristo. Es decir, nosotros cuando somos salvados, somos unidos a Cristo. Sí hemos sido adoptados, sí hemos sido justificados, pero no solo eso. Nuestra salvación y la seguridad que tenemos en ella no se basa únicamente en un mecanismo legal y de acciones y de cumplimientos. Esa doctrina de la unión con Cristo nos hace ver que nuestra salvación está segura porque estamos unidos a la vid, que es Cristo. Hemos sido depositados en Cristo, injertados, estamos pegados a Cristo. Por eso tenemos segura nuestra salvación, hemos sido unidos a Él. Por eso dice la palabra que somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12:5. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cuándo hemos visto una cabeza andando sola sin su cuerpo? Es imposible. Así es imposible que la iglesia esté separado de su cabeza, que es Cristo. Pero nos comportamos como un cuerpo. Esta unión a Cristo es muy importante y no solo se habla en este momento, se habla en muchos pasajes que estamos unidos a Cristo. Y debido a esta unidad, Él es todo en nosotros. Dice Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Subráyenlo. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta totalidad de bendiciones espirituales que menciona este pasaje en Efesios, se los repito, Efesios 1, 3 al 4, estas bendiciones espirituales que menciona son las que aquí está diciendo Pablo en 1 Corintios 1:30. Dice sabiduría. Cristo nos es sabiduría. Cristo nos es justificación. Cristo nos es santificación. Cristo nos es redención. Gracias a que estamos en unión con Cristo. Dice Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo? Como estamos unidos a Cristo, como Cristo resucitó, nosotros resucitamos y podemos andar en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, es decir, si hemos muerto al viejo hombre, unidos a Cristo que murió en la cruz, así también lo seremos, dice, en la resurrección. Dice Colosenses 2:12, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, esta doctrina de la unión con Cristo es de las doctrinas que más consuelo debe dar al creyente. Esta doctrina nos dice, hermano, si batallas con un pecado, puedes lograrlo, porque ahora estás en Cristo, ahora tienes vida nueva. Solo no puedes, no, nunca pudiste y seguirás sin poder, pero ya no estás solo, ahora estás en Cristo. En Cristo nos da consuelo, porque a veces nos abrumamos y decimos, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo esto, reaccionando de esta manera, haciendo lo otro?
Creo que nunca voy a poder. Sí vas a poder porque estás en Cristo. Y Él renueva sus bondades y sus misericordias cada mañana para los que están en Él. De manera que aquí nuestro pasaje está diciendo, siendo nosotros de lo peor, Dios nos escogió y nos puso en Cristo. Y solo por Él, cuando no teníamos nada, cuando no éramos nada, ahora Cristo para nosotros lo es todo. Mientras nosotros éramos necios, Él nos ha sido sabiduría. Mientras nosotros éramos culpables, Él nos ha sido justificación. Nosotros éramos pecadores, depravados y corrompidos. Él nos ha sido santificación. Éramos esclavos del pecado, sin derecho a libertad. Y Él nos ha sido redención. Todas las bendiciones espirituales las tenemos únicamente gracias a nuestra unión con Cristo. Amén. Y es todo lo que necesitamos y nada más. Así que vemos, Dios escogió a lo peor para que no haya jactancia. Número 2, Dios nos ha unido a Cristo para que Él sea todo en nosotros. Y por último, Dios hizo todo esto para que nuestra única gloria sea Cristo. Ya hablamos de cómo Dios escogió a lo peor de este mundo, a lo débil, a lo menospreciado, a lo necio. De esta manera humilla a lo sabio, de esta manera destruye a los sabios de este mundo, a lo fuerte de este mundo. Y de esta manera nadie se puede jactar delante de Él. Y nadie nos podemos jactar unos con otros en el cuerpo de Cristo. Y esto hace también con el objeto de que podamos amarnos unos a otros. De esta manera nos es más fácil empatizar unos con otros, amar a mi hermano que es débil, a mi hermana. Y a sus escogidos los ha puesto Dios en Cristo, en su cuerpo, y lo ha dado a Él como cabeza a su iglesia, como cabeza de su cuerpo, ganando para ellos toda bendición espiritual, logrando lo que necesitamos espiritualmente, logrando tener esa plenitud, la sabiduría de Cristo, la justificación, la santificación, la redención. Cristo es todo lo que necesitamos. Y no solo no tenemos de qué jactarnos, sino que nuestra única gloria debe ser Cristo. Ese es el objeto de todo este mecanismo. Por eso el versículo 31 termina diciendo, ¿para qué? Todo esto dice con un objetivo. Dice, y el objeto de todo esto es que el que se gloría, solo se gloríe en Jesucristo. Solo se gloríe en el Señor. Gracias a quien nos fue revelada la sabiduría eterna, gracias a Cristo. Por eso, gloria solo a Cristo. Gracias a quien hemos sido justificados, gracias a Cristo. Por eso, gloria solo a Cristo. ¿Por quién somos santificados? Por Cristo. A Él sea toda la gloria. ¿Quién nos ha redimido? Cristo. A Él y solo a Él sea la gloria. Si tú nos visitas el día de hoy, y a todos los presentes, quiero decirte algo. Dios te ama. Dios te ama demasiado. Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a vivir en esta tierra una vida obediente, a morir en una cruz y pagar por los pecados que tú has cometido. Sí es cierto, Dios te ama muchísimo, pero debo decirte que nada de esto lo hizo solamente porque te ama muchísimo, que sí lo hace. Lo hizo para su propia gloria. Para la gloria de su gracia, para la gloria de su justicia. En esa cruz, en ese madero, es donde la misericordia y la verdad se encuentran. En donde la misericordia y la verdad se besaron. Y es donde la gloria de Dios resplandece más grandemente que en cualquier otro lugar
desde siempre y para siempre, solo en el madero, solo en esa cruz, con Cristo pagando nuestros pecados. Es donde resplandece la gloria más grandemente. En la cruz es donde somos débiles. En la cruz es donde somos torpes, donde somos necios, donde somos viles. Es en la cruz donde Él es poderoso, donde Él es fuerte, donde Él es sabio, santo, donde Él es glorioso. Querido amigo, ¿tú que crees que no necesitas a Cristo? ¿Que crees que estás bien? ¿Que crees que puedes controlar tu vida y no necesitas a un Dios que lo controle? ¿Tú que crees que eres suficientemente bueno? ¿Que crees que tienes la vida comprada y que ya llegará el día en que sientes cabeza? Jóvenes, niños, ancianos, no sean insensatos. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque eres necio. Necesitamos a Cristo porque somos pecadores. Necesitas al Cristo crucificado y resucitado porque estás enfermo. Todo tu corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, solo hay herida, hinchazón, podrida llaga. El pecado te ha infectado y tus heridas no están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Y no te lo digo porque yo sea mejor, ni nadie aquí es mejor. Porque como te lo dije todo este tiempo, si algo somos, es debido a Cristo. Y ese Cristo, tú lo necesitas. Hermanos, después de este mensaje necesitamos hacer algo. Debemos hacer algo cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? No lo sé. Solo tú sabes qué es aquello que el Señor ha estado hablando a tu vida, ha estado hablando a tu corazón durante estos minutos. Pero lo cierto es que ahora tú tienes más responsabilidad que hace 45 minutos. Pues Dios ha hablado en su palabra y ha hablado a tu corazón. No seamos necios, no seamos orgullosos. Tratemos a los demás con amor. Vengamos delante de Dios con humildad. Nada de lo que tenemos, nada de lo que sabemos, nada de lo que hemos vivido es suficiente como para jactarnos delante de Dios. Tengamos presentes todo el tiempo quiénes somos, de dónde venimos. Recordemos que Dios escogió a lo peor para que nuestra única gloria sea Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti humildemente, reconociendo, Señor, que tú eres todo y en todo. Que no hay nada de lo que podamos jactarnos, Señor. Que somos débiles, que somos torpes. Llegamos delante de ti recordando de dónde nos sacaste y agradeciéndote por esta obra maravillosa en la cual nos has transformado. Que si no teníamos valor delante de este mundo, tú nos has dado valor. Que si fuimos abusados por los hombres, tú nos has consolado, nos has fortalecido, nos has abrazado. Que si éramos débiles, en Cristo somos fuertes. Que si éramos necios, en Cristo somos sabios. Tú nos lo has dado todo. Y hoy venimos rendidos ante ti reconociendo esto. Perdona nuestra jactancia. Perdona nuestro orgullo que en ocasiones nos ha llevado, Dios, a pecar, a ofender al hermano, a lastimarlo, a herirlo. Perdónanos, oh Padre, porque no solo lastimamos al hermano como si fuera algo ajeno, lastimamos tu cuerpo y afectamos a toda tu iglesia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a continuamente, constantemente estar apercibidos y recordados de quiénes éramos y quiénes somos. Te lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.